Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nessa nova oportunidade, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma videoaula do nosso canal. Na oportunidade de hoje, nós iremos tratar sobre a nossa videoaula de número 13 do nosso curso de espanhol, do setor 2 do curso Uma Lição, ok? Porém, antes eu quero falar com você, meu querido telespectador e meu querido ouvinte. Eu quero mais uma vez convidar a todos vocês a curtirem e compartilharem o meu canal. O nome dele é Jefferson Monteiro. Dentro do meu canal estão todas as videoaulas do nosso curso de espanhol. Também haverão outras aulas referente a temas bíblicos, temas profissionais e outros temas que são relevantes para o nosso dia a dia, ok? Então eu convido a você, também meu querido ouvinte e telespectador, a curtir e compartilhar o meu canal com seus amigos e com seus familiares, ¿ok? Empezamos hoy día con mis alumnos nuestra clase de número 13, nuestra clase en video número 13. Como de costumbre, nosotros iremos a tener 4 etapas dentro de la clase de hoy. La primera etapa, nosotros tendremos un breve resumen de la materia de la semana pasada, que fue del sábado pasado. En la segunda etapa nosotros tendremos la revisión de la última actividad, también de la materia de la semana pasada. Tercera etapa, nosotros tendremos hoy día nuestra nueva materia. ¿Cuál es la nueva materia? Estilo directo e indirecto. Nosotros vamos a aprender cómo queda el lenguaje en esos dos estilos, que por acaso está empezando desde la página 53 de tu libro, mis alumnos del curso Más de Santo, página 53 del libro de estudio de ustedes, ¿ok? Y en la cuarta etapa, nosotros iremos a pasar, yo iré a pasar para ustedes la actividad de la semana, ¿ok? Empezamos entonces con nuestra primera etapa. Nosotros vamos a hacer un breve resumen de lo que nosotros pasamos la semana pasada. Semana pasada nosotros vimos la materia de la negación. Nosotros vimos cómo construir frases negativas en el español. Vimos que dentro de esa materia hay 7 reglas de utilización, que son las 7 reglas que nosotros iremos a ver ahora como un breve resumen. Primero, la primera regla es con la palabra no, que es un adverbio de negación. Nosotros vimos que la palabra no es un adverbio de negación y ella tiene su posición en el adverbio que se localiza antes del verbo. La palabra no, que es un adverbio, se localiza antes del verbo en las frases. Dimos como ejemplo una primera frase que dice: no comas tanto azúcar. La palabra no, que es un adverbio, vino antes del verbo, que es el verbo comer. ¿Ok? Segunda regla que nosotros vimos: jamás y nunca son adverbios y equivalen a la vida y a otras expresiones populares. Vimos esas dos palabras también cómo son utilizadas dentro del lenguaje de la lengua española. Si jamás o nunca se sitúan después de un verbo, necesitan un término de negación delante de ellos. También aprendimos dentro de esas dos palabras. Dimos 2 ejemplos y yo quiero decir solamente uno de una palabra que dice así: no he visto nunca una cosa tan extraña. Entonces utilizamos la palabra nunca dentro de la forma de aplicación de esa regla, que es relacionado a la vida o relacionado a otras expresiones populares. ¿Ok? Perdón. Tercera regla. La tercera regla que nosotros vimos la semana pasada dice que de acuerdo con el adverbio no, la palabra no, que es un adverbio, procede al verbo cuando los pronombres ninguno, nada o nadie, los siguen. Entonces la palabra no precede al verbo cuando los pronombres ninguno, nada o nadie los siguen. Ejemplo: no le he dado nada a ninguno. No le he dado nada a ninguno. Perdón, no le he dado nada ninguno. Esa es la frase que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cuál es la forma de aplicación que nosotros utilizamos aquí? No y ninguno. La frase que nosotros utilizamos, tanto utilizamos el adverbio no antes del pronombre ninguno, que es no le he dado ninguno. Esa es la forma correcta, ¿ok? Cuarta regla que nosotros vimos la semana pasada es:
más de una negación. ¿Cómo es eso, más de una negación? Nosotros vimos que los pronombres ninguno, ninguna, nada y nadie pueden aparecer en una frase junto a los adverbios no, jamás o nunca. En este caso, todos los términos negativos se agrupan y encabezan en la frase. Vimos entonces que tanto los pronombres ninguno, ninguna, nada y nadie, ellos hacen la correlación exactamente con los adverbios no, jamás o nunca. Tenemos el ejemplo, la primera frase que dice así: nunca nadie me ha hablado así. Nunca nadie me había hablado así. Entonces utilizamos nunca, pronombre, y nadie. Esas son las, nadie, perdón, que es el pronombre, y nunca, que es exactamente el adverbio. Entonces nosotros utilizamos dentro de esa frase las dos formas que están correctas, ¿ok? Quinta regla que nosotros vimos la semana pasada es el doble de negación equivalente a la afirmación no, que es en una frase subordinada y no es el principal. Explico de forma más clara. La doble negación que nosotros utilizamos dentro de una frase puede ser correlacionada al adverbio no, y ese adverbio no es la palabra principal dentro de una frase. Vamos a ver el ejemplo que dice así: no puedo no ir a su fiesta. Entonces nosotros tuvimos aquí una doble denegación, pero la segunda forma que nosotros utilizamos no es contraria a la primera forma. ¿Se recuerdan que nosotros vimos la semana pasada que esa doble negación no es muy recomendable en español? Pero existe. Entonces nosotros debemos aprender cómo se utiliza, pero siempre recuerde que la doble negación, una será contraria a la otra, ¿ok? Sexta regla que nosotros vimos es que el comparativo que más el adverbio no tiene valor negativo. O sea, podría excluirse no y la frase conservaría el mismo significado. Que cuando de forma comparativa lo utilizamos con la palabra, con el adverbio no dentro de una frase, nosotros podemos sacar la palabra no que el que de forma comparativa tiene el mismo significado. Tenemos el ejemplo que nosotros vimos que decía así: prefiero salir un poco antes que no haga 3 horas de la tarde. Nosotros podemos hacer de la forma siguiente: prefiero salir un poco antes que haga 3 horas de la tarde. Es la misma regla, se entiende con el mismo significado, sí, pero nosotros sacamos el adverbio no, entonces está de forma correcta, ¿ok? Y última regla que nosotros pasamos es que la palabra ni es una conjunción negativa. Al coordinar frases, obviamente, el primer ni puede ser sustituido por el adverbio no. Entonces, ni, cuando nosotros utilizamos 2 veces dentro de una palabra, dentro de una frase, nosotros podemos sustituir la palabra por un ni por el adverbio no. Veamos el ejemplo que dice así: ni quiero hablar de esto, ni tampoco tú deberías hacerlo. Si cambiáramos la palabra ni por el adverbio no quiero hablar de esto, ni tampoco tú deberías hacerlo. Queda de la misma forma, ¿correcta? Sí, podemos utilizar o 2 veces la palabra ni, o podemos cambiarla una palabra ni por el adverbio no, ¿ok? Porque tendrá la misma regla y el mismo significado, ¿ok? Revisión de la última actividad. Dentro de lo que nosotros aprendimos, el alumno tendría que crear un diálogo con él mismo, con el propio alumno, por audio. Ese diálogo ustedes deberían enviarme el audio para mí por el WhatsApp o por cualquier medio de comunicación para que yo pudiera oír lo que ustedes me dijeron. Y dentro de ese audio, ustedes podrían utilizar las 3 personas, de un discurso, que ¿cuál es? Aquella que habla, aquella con quien se habla y aquella de quien se habla. Entonces esas 3 formas
ustedes podrían utilizar dentro del diálogo. ¿Y cuál era la composición de ese diálogo? Que nosotros aprendimos las 7 formas de aplicación de las palabras negativas, que son las 7 reglas que nosotros aprendimos aquí. Ustedes deberían crear un diálogo con esas 7 formas de aplicación. O sea, el diálogo tenía que tener las 7 formas de aplicación dentro de ese contexto, ¿ok? Hubieron algunas reglas que ustedes tendrían que hacer y que tendrían que seguir, que yo se las envié por el WhatsApp, ¿ok? Vamos entonces a nuestra nueva materia, a la materia de hoy, que es nuestra tercera etapa. La materia de hoy se llama estilo directo e indirecto. ¿Cómo queda el lenguaje en esos dos estilos? Es exactamente lo que nosotros iremos a ver hoy, que comienza en la página 53 del libro de estudio de ustedes. Pero habrán otras páginas que nosotros vamos a estudiar también, ¿ok? Lo más importante, la observación importante que nosotros debemos tener antes de iniciarnos esta materia es que primero, esta materia, estilo directo e indirecto, tiene 3 reglas de aplicación. Nosotros vamos a aplicar siempre ese estilo directo en esas 3 reglas de aplicación, que es exactamente lo que dice el libro, lo que dice en el libro de ustedes. Lo importante que nosotros debemos saber, primero, en el estilo directo, el hablante reproduce textualmente un mensaje. El hablante reproduce textualmente un mensaje, ¿ok? Segunda información importante, el estilo indirecto, repito, indirecto, el hablante reproduce el mensaje con algunos cambios. O sea, el primer estilo, que es el estilo directo, el hablante posee la forma de la palabra de forma contextual, el mensaje de forma contextual. Pero en el estilo indirecto, el hablante reproduce el mensaje con algunos cambios. Ya no es de forma contextual, ya es de forma indirecta, que es exactamente lo que dice el estilo, ¿ok? Tercera observación y tercera información muy importante. Los cambios del estilo directo al indirecto se dan en el nexo, recuerden esto, nexo, en el tiempo verbal y en el tiempo al que se refieren los adverbios y las referencias espaciales y temporales. Recuerden cuando yo les dije a unos minutos atrás que tenemos 3 reglas para aplicar esos estilos, son exactamente estas. Estilo directo e indirecto, nosotros aplicamos cuando hay nexos, también cuando es el tiempo verbal y también en el tiempo al que se refieren los adverbios y en las referencias espaciales y temporales. En esas 3 formas, en esas 3 reglas, nosotros aplicamos esos 2 estilos, ¿ok? Por ejemplo, veamos una forma directa. La frase dice así: Sandra ha dicho, tengo un problema. Repito, Sandra ha dicho, tengo un problema. Entonces nosotros vimos aquí una forma directa. Ahora veamos la diferencia de una forma indirecta. ¿Cuál es? Sandra ha dicho que Camila tenía un problema. Repito, Sandra ha dicho que Camila tenía un problema. Repito, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos tanto en el estilo directo cuanto en el estilo indirecto? Es que en el estilo indirecto, la persona, como la propia palabra lo dice, no está hablando el mensaje, teniendo el mensaje, diciendo el mensaje de forma directa. No, la persona está hablando simplemente de forma textual que tenía un problema, pero no estaba diciendo si el problema era de ella o era de otra persona. Es eso lo que la forma indirecta nos va a decir, porque la forma indirecta dice así: Sandra ha dicho que Camila tenía un problema. Entonces, ¿quién tenía un problema? Camila tenía un problema, no era Sandra. Entonces, la forma indirecta
nos irá especificar quién es exactamente la persona que está dentro del mensaje de forma diferente de la forma directa, ¿ok? Esas dos formas nosotros necesitamos tenerlas bien puestas en nuestra mente para que nosotros podamos aplicar lo que las frases están hablando de forma directa o de forma indirecta, ¿ok? Veamos entonces la primera regla. La primera regla habla de los nexos. ¿Cuáles son ellos? Una frase enunciativa en el estilo directo se transforma en una frase subordinada sustantiva en función del complemento directo mediante a lo que tenemos. O sea, la forma que nosotros aplicamos en la regla de los nexos de la forma directa o indirecta, nosotros tenemos que decir, es exactamente lo que dice aquí en el final de la explicación, que es una frase subordinada sustantiva en función del complemento directo mediante lo que tenemos. De una forma más clara, vamos a ver las dos frases de ejemplo. La primera dice así: tengo prisa, tengo presa. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros aplicamos aquí? Exactamente que la frase es, primero, enunciativa y segundo, se transforma en una frase subordinada sustantiva. Entonces, cuando nosotros aplicamos la forma directa o indirecta, nosotros aplicamos en la regla de los nexos exactamente lo que está diciendo aquí. De una frase enunciativa cambiamos para una frase subordinada sustantiva. Y es exactamente que en su función el complemento directo es mediante a lo que tenemos. ¿Qué es lo que la persona tiene en esa frase? Ella tiene prisa, ¿ok? Entonces esa es la forma correcta. Segunda frase. Amanda dice que tiene prisa. Entonces nosotros vimos aquí, primero, tengo prisa, estilo directo. ¿Por qué? Porque la forma del estilo directo es una forma de un contextual de lo que la persona está hablando en el mensaje. Y segundo, Amanda dice que tiene prisa. ¿Por qué nosotros aplicamos esta forma indirecta? Porque la forma indirecta es cambiada relacionado a la frase del contexto de la frase. Entonces nosotros vimos que ¿quién tenía prisa? Amanda tenía prisa, que es exactamente la aplicación de una frase enunciativa para exactamente una frase subordinada en el sustantivo. Cambiamos, cuando hablamos de la persona directa, nosotros cambiamos para la persona indirecta. Es lo mismo que decir que en el estilo directo, nosotros no decimos quién es la persona que está hablando, pero en el estilo indirecto, la frase dice quién está hablando, quién es la persona que está hablando, ¿ok? Otra información importante, que dice que al transformar una pregunta sin adverbios interrogativos o pronombres del estilo directo al indirecto, principal y subordinada, se unen mediante la conjunción sí. Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio del estilo directo al estilo indirecto, nosotros debemos hacer la junción de la conjunción sí. Nosotros debemos hacer la junción, debemos unir con la conjunción sí. Recuerdo una vez más, estamos hablando sobre la regla de los nexos, ¿ok? Nexos. Veamos los dos ejemplos. Primera frase de ejemplo dice así: ¿eres tú el que ha llegado temprano? ¿Eres tú el que ha llegado temprano? Traducción: ¿é você quem tem chegado cedo? Segunda frase: te pregunto si eras tú el que ha llegado temprano. Vemos aquí forma indirecta en la primera frase y forma directa, en la primera frase y forma indirecta en la segunda frase. ¿Cuál es la diferencia, de los dos? Es exactamente lo que les había dicho algunos minutos atrás, que en la forma indirecta nosotros sabemos quién es la persona que lo dice. ¿Por qué?
En la forma directa nosotros tenemos, ¿eres tú el que ha llegado temprano? No sabemos quién está haciendo esa pregunta, ¿cierto? Pero cuando nosotros utilizamos la forma indirecta, que es la segunda frase, te pregunto si eras tú el que ha llegado temprano. O sea, la persona que está hablando a otra persona le está preguntando. Entonces, la forma indirecta es exactamente la persona que está emitiendo ese mensaje. ¿Ok? Esa es la forma